Bendito sea nuestro Dios que nos permite una vez más estar reunidos para disfrutar de nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida una vez más a esta serie tan bonita, tan especial de reflexiones, de podcast que nos edifican, que nos ayudan, que nos fortalecen. Sean bienvenidos. Y bueno, pues ahora comparto con ustedes: la elección equivocada de las amistades trae malas consecuencias. Pero antes, si ustedes me lo permiten, vamos a buscar a nuestro Padre Celestial en oración. Oremos. Dios eterno, en este momento pedimos tu bendición. Pedimos tu compañía, que tu Santo Espíritu ilumine tu palabra en nuestra mente. Quédate, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. La elección equivocada de las amistades trae malas consecuencias. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo conocimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. Ustedes pasarán por este mundo solamente una vez. Por lo tanto, no elijan como compañeros a jóvenes y señoritas que los induzcan a seguir por el mal camino. Aléjense de estos tentadores, pues son instrumentos al servicio de Satanás, utilizados por él a fin de engañar a las almas para que deshonren al Señor. No den al enemigo ventaja alguna. Estudien la historia de Daniel y de sus amigos. Aunque se encontraban en un medio donde la tentación los asediaba de continuo, Daniel y sus compañeros honraron y glorificaron a Dios en su vida diaria. Habían tomado la decisión de evitar toda clase de mal y se negaron a ponerse en la senda del enemigo, y la rica bendición de Dios premió esa firme lealtad. Cada uno de nosotros está elaborando su futuro. Todos los que desean la vida que se mide con la vida de Dios han de tomar una firme posición en contra de la depravación que disemina su enfermedad por todo el mundo. Deben rechazar el error y elegir la justicia. Han de resistir con valentía la tentación en todos los aspectos. Deben triunfar ante las pequeñas tentaciones. Así se fortalecerán para superar tentaciones mayores. Hay algunos que dicen no deben preocuparse por las cosas pequeñas. En tales casos, la conciencia se acomoda a las sugestiones del mal, hasta que son educados para que hagan la obra que los enrola por completo en el ejército de Satanás. A partir de males pequeños son guiados a males mayores. Las pasiones inferiores oscilan y llevan así a todo el ser bajo la tiranía del poder satánico. Los propósitos nobles y elevados que pudieron haber controlado su vida han sido barridos por una actitud autoindulgente. Únanse unos a otros en ser leales a la virtud y fieles para con Dios. Sean estudiosos, elévense buscando alcanzar las alturas. El Señor encomia el esfuerzo sincero y decidido que hagan para conquistar el conocimiento y la comprensión que los habilitará para ocupar un lugar encumbrado en los atrios celestiales. Él mira con aprobación a los estudiantes despiertos y diligentes. Oren como lo hizo Daniel 3 veces al día, a solas con Dios. Confiesen cada pecado y cada falta cometida. El Señor dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. De este modo levantarán una barrera entre ustedes y el pecado. Ustedes están andando en armonía con Dios. Él se ha comprometido a escuchar sus plegarias y a contestar sus oraciones sinceras. Les ha asegurado que los perdonará y aceptará. Cuán poderoso será el abrigar esta certeza. El Señor está cerca de todos los que invocan su nombre para responderles y bendecirlos. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo conocimiento en toda visión y sueños. Daniel 1:17. Cariñoso Padre,
Gracias por este mensaje oportuno para nuestra vida. Gracias, Señor, porque en todo tiempo requerimos de tu guía, de tu compañía, de tu dulce presencia. Quédate con nosotros, bendice a cada uno de nuestros amigos oyentes, guárdanos en tus brazos de amor. En el nombre, en los méritos de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.